Bendiciones a todos, amados hermanos. Qué bueno que nos estamos comunicando nuevamente por este medio para recibir lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar viendo un tema bien precioso, muy lindo, que va a ser de mucha edificación para tu vida, que se llama Ataúd sin clavos. Y vamos a estar viendo cómo en el Señor, en Cristo Jesús, todo, absolutamente todo tiene solución, aún hasta la muerte. Lo imposible para Él es posible, y la Biblia de Dios dice que para el que cree también todo es posible. Así que hoy vamos a estar recibiendo de parte de Dios palabra de ánimo, de aliento, de consuelo. Vamos a estar viendo cómo el Señor obra de una forma sobrenatural en la vida de una mujer y de un joven. Pero también vamos a ir aprendiendo más con respecto a la gracia de Dios. Vamos a ir aprendiendo más cómo Dios siempre sigue bendiciendo nuestras vidas. Entonces el tema es ataúd sin clavos. Y vamos a iniciar entonces con el tema de esta noche. Y quiero que tú abras tu corazón, abras tu mente para recibir lo que el Señor te quiere dar hoy. Cuando estamos hablando de un ataúd sin clavos, es que es algo que es fácil de abrir, pero también cuando se habla muchas veces que un ataúd ya no se va a abrir. Pero en Cristo Jesús todo tiene solución. Y aquí es en donde tú tienes que comprender que la vida y la muerte, fíjate bien, está siempre bajo la voluntad de Dios. Tu vida y el tiempo en que nosotros vamos a permanecer en esta vida está en la voluntad de Dios, está en las manos de Dios. El diablo no puede decidir cuándo te va a quitar la vida a ti. Fíjate bien, nadie, absolutamente nadie puede decidir con respecto a tu vida, porque ahora tu vida está escondida en Cristo Jesús. Obviamente, tú tienes que guardar todas las precauciones. La misma Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Por eso es que nos cuidamos, nos guardamos, ¿verdad? Porque aunque creemos que estamos guardados en Cristo Jesús, creemos que también debemos de ser sabios y prudentes. Pero aquí es en donde tú tienes que tener certeza en tu corazón que la última palabra la tiene Dios con respecto a tu vida. Muy bien, y hoy vamos a estar hablando con respecto a cómo se manifiesta la gracia de Dios cuando no conocemos a Cristo y ya después que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y entonces, una de las cosas que tú creo que ya conoces, pero no está de más que te lo diga, es que la gracia consiste en que Dios te da a ti y me da a mí algo que no merecemos. Fíjate bien, que Dios nos da algo a ti y a mí sin que lo hayamos pedido. Eso se le llama gracia. Y hoy vamos a estar viendo cómo se manifiesta la gracia de Dios en un hombre, en una mujer, en una ciudad, con la gente de esta ciudad. Y para eso tenemos que entender que Dios siempre se compadece de nosotros. Dios siempre te mira a ti con ojos de amor y de misericordia. Entonces vamos a entrar de lleno a esta historia tan preciosa. Ya te expliqué, ya te dije que este milagro solamente está registrado por Lucas y por nadie más. Y eso quiere decir de que es el único milagro que aparece en la Biblia, y entonces aquí es donde tiene mucha importancia. Entonces yo te voy a pedir que tú vayas allá a tu Biblia y que veamos Lucas capítulo 7, del verso 11 al 17. Entonces el tema se llama ataúd sin clavos. Lucas capítulo 7, verso 11 al 17 dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad.
Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de Jesús por toda Judea y por toda la región alrededor. Muy bien. En sí, el texto que te acabo de leer, quiero darte una visión del contexto histórico que se está dando ahí en ese momento para que tú tengas una idea de cómo está esta situación. Primero, tenemos a una mujer que era viuda. Cuando hablamos de una mujer que era viuda, estamos hablando de que en aquel tiempo, como era una sociedad patriarcal, esta mujer ya se encontraba en cierta desventaja. Pero no solamente eso, sino que fíjate que ya había enterrado a su esposo cuando su único hijo, porque dice que era el único hijo de ella cuando murió. Y entonces el único hijo de ella se muere también. Y entonces no solamente ya había llorado la muerte o la pérdida de su esposo, sino que ahora estaba llorando la pérdida de su único hijo. Y no solamente el dolor de perder a un ser querido, sino que en ese tiempo, fíjate bien, los hijos eran el sustento de los padres, y más con una mujer viuda. Y entonces esta mujer prácticamente había sido condenada a la pobreza, a la lipidia. Fíjate bien, ¿por qué? Porque en aquel tiempo no habían empleos, así como hoy, donde las mujeres pueden trabajar. Era una sociedad patriarcal, estaban viviendo bajo la ley, fíjate bien, y la única o el único que la podía mantener a ella era su hijo. Recuérdate que no había un gobierno en donde le iban a dar jubilación, no habían comedores comunitarios, no había nada de eso. Ella iba a quedar prácticamente en la miseria. Y entonces, bajo este contexto, nos damos cuenta que va una comitiva, fíjate bien, en donde se puede decir que van llorando, porque la mujer va lamentándose, va llorando, y van saliendo fuera de la ciudad. Y al mismo tiempo que esta comitiva de dolor, de muerte va saliendo, viene entrando otra comitiva, fíjate bien, que viene dirigida por el Señor Jesús y que va llegando a la ciudad de Naín. Y entonces yo quiero que tú puedas ver en tu mente que sale una procesión de llanto y va entrando otra procesión de vida y de júbilo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo venía con sus discípulos y con un gentío, dice ahí. Pero ellos venían celebrando. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo acababa de sanar a los siervos de un centurión, fíjate bien, y venían con júbilo, contentos y todo. Era una comitiva de vida la que iba entrando, y la que iba saliendo una comitiva de muerte y dolor. Pero lo que me llama la atención a mí es que justo a tiempo, en el mismo instante, se juntan las dos comitivas ahí. Y es como cuando en las calles de aquí hay un entierro y se le da la vía a ellos, y entonces se detiene uno para que ellos puedan pasar, o tiene que hacer cola uno para que puedan ellos transitar. Y se para la comitiva de vida, en donde el Señor Jesucristo iba seguido de un gentío, para que la comitiva de dolor pase delante de ellos. Tremendo esto, ¿verdad? Hay un encuentro ahí entre la muerte y la vida. Y es muy importante que tú puedas entender cómo Dios está obrando aquí. ¿Por qué?
porque Dios llega justo a tiempo. Si la comitiva del dolor y de muerte se hubiera atrasado media hora, no hubiera ocurrido nada. Si se hubiera adelantado media hora, tampoco hubiera ocurrido nada. Si el Señor Jesús hubiera llegado media hora antes, no se los encuentra. O si el Señor Jesús se hubiera atrasado media hora, tampoco se hubieran encontrado, porque fue un cruce que se dio ahí. Y entonces yo quiero que tú tomes en cuenta que el Señor tiene un tiempo perfecto. Muchas veces nosotros creemos que se está tardando, fíjate bien, pero no es así. Dios tiene todo bajo control. Y exactamente cuando tenía que llegar, se juntaron ahí. Pero fíjate bien, que el Señor Jesucristo vio la comitiva esta y la gente iba llorando, iba lamentándose. La viuda posiblemente iba vestida de negro, iba dando grandes voces de dolor, no solamente porque ya había perdido a su marido, ahora estaba perdiendo a su único hijo, sino que encima de eso ella iba a quedar prácticamente desprotegida. Y entonces ella sí tenía por qué llorar. Y fíjate que el Señor Jesucristo la vio. El Señor Jesús, sabes, tuvo dos opciones ahí, las mismas opciones que tú tienes y que yo tengo cada vez que miramos a una persona con necesidad. El Señor Jesucristo tuvo la opción de ignorar. Bueno, se detuvo ahí y le dio vía a el entierro. Fíjate bien, y él pudo haberse quedado ahí, viendo el dolor, viendo el sufrimiento ahí, y hubiera ignorado eso. Pero ¿sabes qué? Él decidió no ignorar el dolor. Decidió no ignorar el sufrimiento. Por eso es que tú tienes que saber que Dios no ignora tu sufrimiento, tu dolor, tus necesidades. Él no ignora tus oraciones, Él no ignora tus peticiones. Él no ignora nuestra condición. Y entonces, eso también nos dice que nosotros tampoco podemos ignorar cuando hay necesidad a nuestro lado. Nosotros no podemos cerrar nuestros ojos al dolor. Nosotros no podemos venir y seguir nuestra vida o seguir nuestro camino y como que si no está sucediendo nada. Nosotros no podemos ser hoy indiferentes o indolentes. Ahora nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios y estamos ahora ¿para qué? Para llorar con los que lloran. Fíjate bien, para condolerse con los que se duelen. Y entonces el Señor Jesucristo vino y la vio, no la ignoró. Pero aquí viene lo más tremendo, dice que tuvo compasión de ella. Por eso te decía, nosotros ya no podemos ser indiferentes a la necesidad. Hoy es un tiempo difícil para mucha gente y nosotros podemos ser indiferentes o nosotros podemos ser gente que, aunque sea con un poquito, podemos ayudar, podemos apoyar a alguien. Incluso si no hay plata, hasta con palabras de ánimo, dando ideas, no sé, pero no podemos ser indiferentes a la necesidad que hay. Y luego, fíjate bien, que el Señor le da una palabra de ánimo, le da una palabra de aliento. Ella no había oído hablar de Jesús. Fíjate bien, pues, porque esto es bien importante. Porque hoy quiero hablar un poquito sobre la gracia. Porque esta mujer ni siquiera solo vio que venía un gentío ahí, no sabía quién era. Naín no era una ciudad importante y quedaba más o menos como de aquí a Santo Tomás, más o menos unos 9 kilómetros, fíjate bien, de Galilea. Y entonces no era una ciudad grande, importante, pero el Señor quería ir ahí, fíjate. Y como te digo, todo está bajo el gobierno de Dios. Y entonces, cuando ve a esta mujer, le dice: mujer,
ya no sigas llorando. Otras versiones dicen, no llores. Pero lo que él está haciendo ahí es tratar de consolarla, es tratar de animarla, de decirle que hay una solución, que hay una esperanza para su situación. Y no solamente eso, fíjate bien, el Señor Jesús viene y hace algo, mira, para los que estaban ahí era algo grave, era un error garrafal. Para los que venían con él en la comitiva de la vida, fue el peor error que él podía cometer. ¿Sabes qué fue lo que él hizo? Dice que se acercó, fíjate bien, pues se acercó, él se acercó también a tu vida, se acercó a la mía, y no solamente eso, sino que dice que él extendió su mano y tocó el féretro donde estaba el muerto. Mira, cuando él iba acercando su mano hacia el féretro, toda la comitiva de vida, o sea, todos los que iban con él empezaron a hacerse así, miren, así, agarrarse la cabeza, otro o sea, una desilusión, una tristeza, y tú te vas a preguntar por qué la gente reaccionó así, de esa forma, cuando el Señor Jesucristo iba a tocar el féretro. Bueno, la explicación está que, según la ley de Moisés, cuando un hombre, fíjate bien, y que tenía que ver con la religión, que tenía que ver con la ley de Moisés, cuando un hombre tocaba un féretro o un muerto, era declarado inmundo. Y entonces, cuando era declarado inmundo, quedaba anulado, quedaba descalificado para ministrar, para orar, para hacer cualquier cosa relacionado con Dios, con la religión. 7 días, oye bien, 7 días quedaba anulado. Y entonces cuando el Señor Jesús iba a tocar el féretro, que lo hizo, cuando él iba haciendo esto, mira, todos haciéndose así, ¿ve? ¿Cómo va a hacer el Señor Jesús eso? ¿Cómo él va a tocar esto? Porque sabe que si hace eso, él va a ser declarado inmundo. Y nosotros estamos en un viaje misionero. Nosotros andamos predicando, andamos haciendo milagros, sanando, etcétera, etcétera. ¿Y cómo él va a venir y va a cometer semejante error? Pero ¿sabes qué? Aquí es donde la gracia desafía siempre a la religiosidad. La gracia desafía siempre al legalismo. La gracia va a desafiar siempre a aquello que se opone a la voluntad de Dios. Y entonces, quiero que tú empieces a darte cuenta que el principio de la gracia que está estableciendo el Señor Jesucristo en su nuevo pacto es que lo limpio, cuando toca lo inmundo se convierte en limpio. En la ley de Moisés es al revés el principio. Cuando algo inmundo toca a un limpio, el limpio se convierte en inmundo. Ese es un principio de la ley de Moisés. Y quiero decirte que ese principio lo han metido a la iglesia. Algunos. Terrible, terrible. Quizás ahorita no me voy a meter mucho a eso, pero sí es bien importante que tú puedas darte cuenta cómo algunas iglesias cristianas los principios de la ley las están introduciendo dentro de la iglesia. Y por eso es de que hay muchos cristianos que no le quieren dar ni la mano a alguien que sabe que anda mal o que no es cristiano, porque se va a contaminar. Ese es un principio de la ley. El principio de la gracia, el principio del nuevo pacto es que el limpio, cuando toca lo inmundo se convierte en limpio. Por eso es que tú y yo hemos sido enviados a este mundo a predicar, a tener contacto con el pecador. ¿Para qué? Para que sea salvo. Si tú no hubieras sido contactado por alguien te tuvo que haber evangelizado, haber hablado, alguien se tuvo que haber acercado a ti, tú no estuvieras hoy dentro del reino. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos fuera
del reino. Pero aquí vemos que Jesús viene a establecer nuevos principios para su reino. La palabra de Dios dice que la gracia y la verdad vinieron a través de Jesús. Y entonces, tú puedes darte cuenta aquí que el Señor Jesús viene y toca el féretro en contra de las costumbres, en contra de las tradiciones, en contra de los religiosos. Mira, ahí había de todo y ellos estaban bravos quizás. ¿Cómo el Señor va a hacer eso? Porque ahora nos vamos a tener que esperar 7 días hasta que Él sea declarado otra vez limpio. Pero ¿sabes qué? Aquí es donde se para, se detiene esa procesión de dolor y de muerte que va rumbo al cementerio. ¿Por qué? Porque Jesús está presente ahí. Y déjame decirte que quizás el enemigo se ha encargado de que muchas veces nosotros tengamos que ir a enterrar algunas cosas que creemos que ya no tienen solución. Vamos rumbo al cementerio quizás. Pero déjame decirte, amado hermano, que cuando Cristo está presente, el ataúd no tiene clavos. Y cuando te estoy hablando de que no tiene clavos, es que no se ha sellado para siempre. No está sellado para decir, bueno, este ya se murió y ya no tiene solución, ¿no? Cuando te estoy diciendo que el ataúd no tiene clavos, es que hay solución, aunque pareciera ser que la situación no tiene solución. Pero aquí viene Él y habla, declara. ¿Palabras de qué? De vida. Y dice, muchacho, a ti te digo, levántate. ¿Y sabes qué? Aquel que se había muerto, aquel que lo llevaban rumbo al cementerio, se reincorpora, se para ahí y entonces viene a una nueva vida. Bueno, aquí nosotros podemos darnos cuenta que este muchacho representa quizás planes, sueños, proyectos, negocios de muchos que quizás los dieron por muerto. Hasta la salud. Hay quienes dicen, bueno, yo de esto ya no me voy a curar. Porque así dicen algunos, fíjate bien, esta enfermedad me va a llevar al cementerio, o esta enfermedad ya no tiene cura. Tantas palabras de derrota y que hemos aceptado y que estaban y que están como ese muchacho en el ataúd que iba rumbo al cementerio. Pero déjame decirte que Cristo está aquí hoy para decirte que no importa qué es lo que el diablo te haya dicho, no importa lo que las circunstancias dicen, no importa lo que el médico dice, en Él no hay ataúd que tenga clavos. ¿Eso qué quiere decir? Que todo tiene solución delante de Él. Todo se puede arreglar. En Él hay esperanza. Pero también muchos podrían estar en la condición de esta mujer. Esta mujer también ya estaba dando por perdido prácticamente todo. Ella ya iba a enterrar a su hijo, ya lo había perdido. Ella ya se miraba a ella derrotada. ¿Por qué? Porque ella no tenía esposo, ya no tenía hijos, se sentía sola, abandonada, desamparada. Y hay muchos que hoy en día que se sienten así. Te estoy hablando de cristianos también. Y que piensan de que no hay nadie por ellos, no hay quien por ellos. Sienten de que el cielo se nubló, que ya no hay solución, miran todo negro. Y por mucho que alguien quiera consolarlos, definitivamente no hay cómo. Pero aquí es en donde Jesús aparece, justo a tiempo, fíjate bien, justo a tiempo apareció. ¿Para qué? Para entregarle a esta mujer lo que había dado por muerto. Y es exactamente lo que el Señor Jesucristo hace también con cada uno de nosotros cuando nosotros creemos que no hay solución. En Cristo Jesús sí hay solución. Pero fíjate que
quiero que tú te des cuenta de algo. ¿Por qué? Porque aquí ocurrió algo extraordinario y por eso es que este milagro es tan importante. Fíjate bien pues, ¿será que para que obrara este milagro se necesitó de fe? Déjame decirte que no. El muchacho estaba muerto y no podía ejercer su fe. ¿Por qué? Estaba muerto. La viuda, ella ni siquiera conocía a Jesús y nunca le solicitó a él y le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, como lo vimos ayer. No, esta mujer no solicitó nada, no pidió nada, no ejerció su fe, ni siquiera a Jesús. Y los que iban con esta procesión de muerte tampoco. Y entonces aquí es donde vemos cómo se manifiesta la gracia de Dios, porque la gracia de Dios tiene que ver con que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no merecíamos absolutamente nada, de hecho éramos enemigos de Dios. Y dice que Él vio nuestro dolor, nuestra vergüenza, nuestro oprobio, Él vio nuestra necesidad. Y sin que nosotros lo hayamos pedido, fíjate bien, Él vino y se acercó a nosotros y mostró amor, mostró misericordia, mostró su gracia, fíjate bien, y sin merecerlo, ahora nos resucitó al igual que aquel muchacho. Y entonces nosotros experimentamos el amor y la gracia de Dios. Pero también, fíjate bien, que esta mujer estaba viva. Y aquí quiero hablar de que esta mujer también es figura de muchos cristianos, pero que también los cristianos podemos seguir creciendo en la gracia de Dios, porque muchos piensan que la gracia es solamente para aquellos que no conocen a Cristo. Pero cuando ya se convierten, la gracia se terminó y entonces empieza la ley de Moisés. Déjame decirte que eso no es el nuevo pacto. El nuevo pacto dice que de él tomamos gracia sobre gracia. ¿Eso qué quiere decir? Que aquella mujer estaba viva, pero estaba dando muchas cosas muertas, como su hijo. Estaba dando muchas cosas que ya no tenían solución. Y sin pedirlo, fíjate bien, sin conocerlo, le fue devuelto algo. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros como cristianos también, en esta vida tenemos ciertas pérdidas. Muchas veces se nos complica todo. Y nosotros tenemos que entender que en el reino de Dios, en el nuevo pacto, nosotros seguimos utilizando la gracia de Dios. Dios nos sigue dando las cosas por gracia, no porque las merezcamos, fíjate bien, no porque seamos buenos, no, sino porque Él nos ama, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él sigue dándonos de su gracia y por eso es que de Él tomamos gracia sobre gracia. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros seguimos experimentando el amor y la misericordia de Dios ya siendo cristianos. Y aquí es en donde Él manifiesta y da, fíjate bien, sin que se lo hayan pedido. Y es muy importante que tú puedas comprender por qué en el nuevo pacto Dios quiere que nosotros crezcamos en su conocimiento y crezcamos también en su gracia. Con esto quiero ir concluyendo. Fíjate que cuando el Señor Jesucristo hace esto, dice que el muerto, el joven, comenzó a hablar. ¿Cuál crees tú que fueron las primeras palabras que el joven expresó después de que el Señor lo resucitó? Sabes, yo me imagino, porque la Biblia no lo dice, que es como cuando alguien se desmaya y vuelve en sí y de repente él mira que está un féretro ahí, que hay un gentío, pero es como nunca antes lo había visto él. Así, porque Jesús venía con un gentío de afuera que no eran de la ciudad de Naín, y estaba el gentío que lo acompañaba a él en su entierro. Y él vio un gentío ahí y unos glorificando a Dios, diciendo aleluya, gloria a Dios, pero él no daba qué es lo que estaban celebrando ahí. Y fíjate bien, y mira a su mamá brincando de la alegría y esta fiesta, ¿qué? Así. Y cuando se da cuenta que realmente él estaba ante su entierro.
¿Sabes? Él empieza a caer en la cuenta también de que ahora está delante del Rey de Reyes, el que le devolvió la vida. Y aquí es en donde nosotros no debemos de olvidarnos de dónde fue que el Señor nos sacó, de dónde fue que el Señor nos levantó. No se nos tiene que olvidar. ¿Para qué? Para que no perdamos de vista hacia dónde vamos. Y luego el Señor Jesucristo toma al joven, fíjate bien, ya no estaba inmundo, ya no estaba inmundo, ahora estaba vivo, fíjate bien. Toma al joven y se lo entrega a su madre. Qué regalo más precioso, ¿verdad? Una nueva oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Una nueva oportunidad para la madre, una nueva oportunidad para el joven. Y oye bien, cada vez que tú te acercas a Cristo Jesús, cada vez que nosotros nos acercamos al trono de la gracia, es para recibir nuevas oportunidades, nuevas bendiciones, nuevas misericordias. Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Cada vez que nosotros nos acercamos ahí, es para que el Señor nos siga dando más de Él. Y aquí es en donde tú puedes ver el amor y la misericordia de Dios. Y este joven, yo estoy seguro que ya no volvió a ser el mismo. Lo mismo que ha ocurrido contigo y conmigo después de haber conocido a nuestro Señor. Ya no podemos ser las mismas personas que éramos antes. Ya no podemos seguir los mismos. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora somos sus hijos. Ahora nosotros somos su iglesia. Ya no podemos seguir llevando la misma vida que llevábamos antes. Ahora tenemos que entender que estamos en novedad de vida. Y entonces ahora hay una nueva oportunidad. Ahora nosotros entendemos que Dios ha abierto los cielos y lo que se había muerto ahora tiene vida. Y que el Señor llega justo a tiempo para levantarnos. Llega justo a tiempo para extendernos su mano. Llega justo a tiempo para decirte que el ataúd no tiene clavos. Llega justo a tiempo para decirte que no importa lo que el enemigo te haya dicho, lo que las circunstancias digan, la situación que está en ese ataúd puede resucitar. Y por último dice que cuando esto ocurrió, no solamente los que iban en la procesión de muerte, sino los que iban en la procesión de vida, porque te conté al principio que eran dos comitivas, una comitiva de muerte y una comitiva de vida, que se juntaron a la vez en el mismo lugar. Todos, fíjate bien, todos empezaron a glorificar a Dios. Todos empezaron a alabar a Dios. Todos comenzaron a ver los cielos abiertos ahí y se sintieron bendecidos todos. Y por eso es tan importante que la gente se dé cuenta de los milagros que el Señor ha hecho en tu vida. Por eso es importante que la gente se dé cuenta de los cambios que Dios ha hecho en tu vida. ¿Por qué? Porque las bendiciones que tú has recibido bendicen también a las personas que te rodean. Definitivamente que las personas que te aman, que te quieren, se van a gozar contigo cuando vean todas las bendiciones que Dios te ha dado y todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso es tan importante que nosotros siempre demos testimonio de lo bueno que es Dios. No de lo malo que es Dios, no. Dios ha venido para bendecirte. Dios ha venido para hacerte bien. Dios ha venido para ayudarte. Dios ha venido para levantarte del ataúd. Dios ha venido para levantar todo aquello que has dado por muerto, resucitarlo. Para Él no hay nada imposible. Ahora, si esto que ocurrió aquí, fíjate bien, se dio por gracia, eso quiere decir, nadie ejerció fe y nadie le pidió nada a Él. Ya te imaginas ahora que como hijo, tú vienes delante del trono de la gracia y pides con fe. Tú vienes delante de Él y le suplicas, le ruegas. Tú vienes delante de Él a creer que Él es un Dios bueno. ¿Cómo no te va a dar lo que tú pides?
Y aquí es donde nosotros tenemos que comprender que Él no ignora tu necesidad. Él no ignora tus oraciones. Él no ignora tus peticiones. Él quiere y Él puede levantar cualquier cosa que se haya muerto en tu vida. Y hay muchas áreas que quizás ahorita están languideciendo, se están marchitando, están a punto de morir quizás. Háblese de las finanzas, de la salud, de las relaciones matrimoniales, relaciones en la familia. No, puede ser cualquier área. Quizás está a punto de morir o está como aquel joven completamente muerto. Hoy es el tiempo en que el Señor se presenta en tu vida. Hoy es el tiempo en que Él te detiene y te dice: levántate. Levántate y aquí hay otra nueva oportunidad. Él es alguien que da nuevas oportunidades. Pero también, y con esto quiero concluir, esta resurrección es figura también de lo que sucederá con nosotros, contigo y conmigo, cuando Él venga nuevamente. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, aún para aquellos que han partido, que se han adelantado, aún hay palabras de ánimo, hay palabras de aliento, hay palabras de vida. No hay ataúd con clavos delante de Cristo. ¿Por qué? Aún aquellos que se han dado por muertos, dice, resucitarán. Y entonces, delante de Él solamente existe vida, solamente existe esperanza, solamente existe la posibilidad de estar siempre con Él. Y por eso debemos de alentarnos con estas palabras. Ya sea que en esta vida siempre hay posibilidad de resurrección en Él, y en la otra igual. No hay ataúd que tenga clavos delante de Él. Solamente tienes que venir delante de Él, tienes que tener fe y creer que para Él no hay nada imposible. Y quiero terminar orando por aquellos que quizás se identifican con este joven y que necesitan recibir al Señor Jesús en su corazón para declararlo como su Señor y Salvador, y vengan a novedad de vida, puedan resucitar a una novedad de vida, convertirse en hijos de Dios, convertirse en nuevas criaturas. O si hay alguien que se quiera reconciliar, que quiera renovar sus votos y que hoy quiere también regresar a los brazos de Él, quiero que repitas conmigo esta oración. Oremos. Amante Padre, en esta hora, maravilloso Señor, venimos delante de tu presencia, delante de tu altar, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo te doy gracias porque subió a la cruz del Calvario en mi lugar. Te pido que el Espíritu Santo venga hoy sobre mi vida y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Gracias, bendito Señor, por esta nueva oportunidad que me das de vivir una vida en abundancia en Cristo Jesús. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, amado hermano, quiero recordarte que todos los días estoy predicando de lunes a sábado a las 8 de la noche y el día domingo a las 6. Hay un cuadrito ahí en tu pantalla que dice compartir. Ponle ahí compartir para que tú puedas lograr que la palabra corra y que otras personas también puedan recibir esta bendición. Quiero recordarte que tenemos un canal en YouTube. Ingresa ahí, suscríbete y ahí puedes ver otros recursos.
El día de mañana, Dios mediante, nos vemos nuevamente a las 8 de la noche. Así que recuerda que lo mejor está por venir y que la gloria postrera será mayor que la primera. Así que bendiciones para todos, saludos a toda la familia.